Bueno, seguimos adelante el Modo País. Está con nosotros Nicolás Iglesias, trabajador social, especialista en religión. Ya nos ha visitado, pero nos parece más que oportuno volver a conversar con él atendiendo al estado de salud del Papa. Una noticia que, bueno, de alguna manera recorrió el mundo. Estuvo complicado, se viene recuperando y bueno, vamos a hablar un poco de estos temas. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, buenos Gracias días. por haberte hecho un ratito y venir a Modo País esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación para hablar de estos temas que, aunque seamos un país laico, igual son temas que son relevantes a nivel también mundial y nacional también. Sí, de Bien. hecho es la motivación que tenemos para hablar de este tema, ¿no? Porque de alguna forma marca también agenda a nivel Sí, internacional. totalmente. Sí. Bueno, ¿cuál es el estado de salud actual, hoy, del Papa? El último informe de salud le dio una leve mejoría dentro de un estado complejo de salud, digamos, más de 20 días hace que está internado, y esa leve mejoría, bueno, le despierta esperanzas de que pueda en algún momento salir del estado más delicado y de internación. Pero sí, hubo como en las últimas semanas ha estado como muy vigente la noticia del día a día, pero en este último día últimos días ha habido como una mejora de su salud. Exactamente qué es lo que tiene para quien está del Temas otro lado. respiratorios. Temas respiratorios. Sí, sí. Y bueno, un estado de salud de digamos, una persona que nació en 1936. O sea, también tiene más de 80 años. Claro, es una 89 bronquitis, es una años, bronquitis que además es compleja porque él es una persona veterana, ¿no? Una Entonces, persona anciana, sí. Pero bueno, creo que el estado de salud también del Papa hace reflexionar un poco de cómo ha sido su impronta, también todos los procesos que se despiertan, miedos a determinados cambios en la propia Iglesia Católica, porque tiene esta implicancia internacional. Creo que la última vez que había venido acá hablamos de Trump y justo de sus contrapuntos con el Papa Francisco, porque claro, al ser un actor internacional, marca agenda, marca alineaciones políticas y religiosas. Sí, estamos hablando de un argentino que, bueno, generó mucho revuelo cuando llegó, ¿no? Yo debo admitir, pensé que iba a tener un poco más de, no sé si de polémica, porque él no es muy conservador, pero pensé que iba a ir más al frente en algunas cuestiones. Le ha bajado el perfil, capaz que como consecuencia de su edad también, ¿no? Sí, digamos, primero decir algo, cuando era Jorge Mario Bergoglio, cuando era arzobispo y cardenal en Buenos Aires, en Argentina, tuvo un perfil más conservador en algunos temas que quizás como vecinos de Argentina nos enteramos, su oposición al aborto, su oposición también a cierto nivel bastante confrontativo al tema matrimonio igualitario. Siendo en tiempos de dictadura también tuvo como sus controversias si había sido muy jugado o no, si había defendido a los jesuitas lo suficientemente en su lugar. Pero ese Bergoglio al Francisco hubo un primer giro, digamos. Francisco, y ya en su nombre, que está vinculado a San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís está vinculado al tema ecológico, al tema ambiental, al tema de la justicia social, al tema de la vida en la pobreza. Sin duda que el perfil del papado de Francisco estuvo marcado no por posturas muy conservadoras, sino todo lo contrario, posturas más de la justicia social, temas ambientales, la participación de la mujer. Quizás no fue todo lo abierto de lo que después se esperaba, después de ese primer momento, como un primer momento de mucha esperanza, bueno, se viene la revolución en la Iglesia Católica, eso tampoco sucedió. bueno, y de hecho algo curioso es que, por ejemplo, nunca volvió a Argentina, a su país, ¿no? Durante este mandato. Claro, es que si revisamos mínimamente, él tenía primero un vínculo medio conflictivo con el kirchnerismo, digamos, no era un vínculo muy fluido, especialmente con Cristina, pero también, o bueno, con Néstor, bueno, con el kirchnerismo en general, pero luego como que ese vínculo se reconfiguró, porque no deja de ser un papa que viene de Argentina, pertenecen de alguna manera a la gran familia del peronismo, todos, digamos, de familia política, y no volvió porque primero estaba, después tuvo Macri, con el cual tampoco tenía un vínculo muy bueno, y con Milei mucho menos, e incluso porque la Iglesia Católica Argentina tenía un vínculo muy confrontativo con Milei por todos los recortes en la ayuda social, porque la Iglesia Católica en Argentina tiene un rol súper importante en los barrios, en el trabajo con la pobreza. Entonces, muchos de los aliados de Francisco en Argentina, obviamente, se han opuesto a las políticas de recorte social de Milei. Entonces, una de las explicaciones de por qué Francisco no vuelve a su país o no ha vuelto a su país, no han estado las condiciones políticas locales, y él ha preferido dentro de todo mantenerse con cierta distancia de la política nacional para no interferir, aunque Te obviamente pregunto, que siempre interfiere. en lo que tiene que ver con esto de lo que se viene, ¿verdad? Antes o después habrá que decidir
por un próximo papa. ¿La Iglesia Católica tiene en cuenta lo que quieren los fieles? ¿Tiene algún tipo de percepción o le interesa lo que los fieles pueden estar queriendo, necesitando, esperando de la Iglesia, o es algo muy a la interna de quienes mandan en la Iglesia, es muy vertical? Bueno, la Iglesia Católica no es una institución democrática. Ahí está. No hay elecciones de los fieles. Sí, los cardenales son los que votan, los cardenales menores de 80 años, pero los cardenales no son electos tampoco por voto popular de su diócesis, no es que la Iglesia Nacional de un país o una diócesis, o sea, que es un sector de la Iglesia, vota a su cardenal, sino que los cardenales son designados por el Papa. Entonces, el Papa Francisco ha designado un montón de cardenales en este último tiempo, más alineados a sus posturas. Ha designado a varios cardenales latinoamericanos, entre ellos el cardenal Sturla, varios cardenales africanos. También un poco apostando, porque la apuesta de Francisco fue como un poco que la Iglesia Católica recuperara también terreno en América Latina, o sea, América Latina es uno de los continentes donde hay mayor cantidad de católicos, pero también donde el catolicismo va retrocediendo. Entonces, sobre la elección, no hay una elección directa, podríamos decir que es una elección indirecta, si pensáramos que los cardenales escuchan la voz de sus fieles, podría ser de alguna manera una forma de democracia indirecta, pero los que votan son los cardenales. ¿Y qué crees menores. tú que es lo que ellos escuchan? ¿Cuáles son los intereses que tiene hoy la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica como una institución tan grande está atravesada por distintas teologías, distintas también ideologías, distintos contextos locales, digamos, mundiales. O sea, hay muchas iglesias católicas con muchos intereses, por esa manera. O sea, hay un sector que quizás el que Francisco promovió, mucho más abocado, como decía, a la justicia social, a la preocupación por el medio ambiente, por la migración, por la inclusión, que fue un poco la agenda de Francisco. Abrir las relaciones internacionales, también ser mediador de la paz, ser crítico con la guerra, tanto de Palestina, de Ucrania, a distintos lados. Y diría que, por un lado, hay un sector que ha sido muy conservador y que ha sido bastante reaccionario, incluso algunas medidas de Francisco que capaz no nos parecen todo lo aperturista que quizás desde una mirada uruguaya podríamos tener, pero por ejemplo cuando él hizo una encíclica en relación al matrimonio, a la bendición de parejas homosexuales, no al matrimonio que es distinto, a la bendición de parejas de la diversidad sexual, hubo muchos sacerdotes y obispos y cardenales que se pusieron en contra. Por ejemplo, casi toda la Conferencia Episcopal Africana firmó una carta de, vamos a decir, de crítica, no porque sería de desobediencia, pero sí de cuestionamiento y de reparos frente a esto de la bendición de las parejas del mismo sexo. Entonces, África, que es el continente donde la Iglesia Católica más crece, es uno de los lugares fuertes de la Iglesia Católica. Hay una Iglesia Católica predominantemente conservadora, especialmente en temas de familia, moral, sexualidad. Después tenemos otros sectores de influencia en la Iglesia Católica, que son las iglesias que tienen el poder económico, que generalmente no son necesariamente las que tienen las personas. Pensamos en Estados Unidos, sin duda Europa, y hay distintas posturas. En general ha habido cardenales estadounidenses más conservadores, que algunos están ahí sonando, igual que los africanos que están sonando como posibles nombres. Y por ejemplo, una iglesia católica alemana que también es muy fuerte, que tiene una postura bastante progresista, incluso ha presionado a Francisco o ha presionado al Vaticano, por ejemplo, con que se reconozcan los sacerdotes, la posibilidad de que los sacerdotes se casen, la posibilidad de ordenación de mujeres al sacerdocio, este tema de las bendiciones de las parejas homosexuales. La iglesia católica alemana, que es muy, muy grande, con mucho poder de ayuda social, económico, ha hecho, por ejemplo, muchas campañas de visibilidad de la diversidad sexual dentro de la Iglesia Católica, cosas que he visto con asombro y con desaprobación por muchos de otros sectores católicos. O sea, hay muchas tendencias, por eso la elección de un papa nuevo no es nada fácil, porque se juegan muchos intereses distintos. Por ejemplo, el vínculo con Asia, por ejemplo, también. China, que es obviamente el país más grande y más importante. Bueno, el acuerdo con China generó controversias importantes, ¿no? En su momento. Por eso mismo, porque, por ejemplo, la legalidad de las iglesias en China es bastante precaria, o sea, la libertad de expresión y la libertad de culto no es como la entendemos en nuestros países. Y Francisco logró, a través de una firma de un acuerdo, legalidad y posibilidades de que la Iglesia Católica pueda desarrollar su acción más libremente en China, mientras que otras iglesias y otras religiones no tienen libertad plena de culto. Entonces, por ejemplo, eso que es visto como controversial, en verdad ha sido una fortaleza de la diplomacia de Francisco. Con China también hizo ciertos niveles de diplomacia interesantes
con Cuba. Pero pará, ¿podría llegar a haber un próximo papa quizás no occidental o lo descartás? No, eso quizás es la expectativa de muchos analistas vaticanos, vamos a decir, de que el papa o venga de la zona asiática. Filipinas, por ejemplo, es uno de los países donde el catolicismo tiene mucha arraigambre por su excolonización española. Podría ser África. En África la Iglesia Católica es muy fuerte y hay nombres que tienen mucho compromiso social de cardenales africanos, pero que tienen también esta cara de la visión más conservadora en temas morales. Bien, antes de seguir avanzando en quién podría transformarse en el próximo papa, ¿cuándo conoceremos al próximo papa? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, primero tiene que fallecer, claro, Bien. Francisco, que no sabemos. O renunciar. O renunciar, claro. Benedicto, el papa anterior, para hacer una mínima historia, antes veníamos de Ratzinger, alemán, que fue como una postura muy doctrinal de la Iglesia Católica, muy dogmática. No necesariamente en todo conservador, sino como muy de la doctrina y de la teología. Era un teólogo Ratzinger. Francisco, un pastor principalmente, y con este enfoque más de la, por decir, usar su propio lenguaje, de la misericordia. Francisco puede renunciar si él considera que su salud que no le permite seguir ejerciendo sus funciones. Tendría la impresión que tendría que ser muy crítica su situación de salud para renunciar porque, bueno, creo que si alguien llega a ser papa quiere seguir siendo papa todo lo que pueda y porque realmente hay como muchas tensiones y muchas especulaciones sobre su sucesión. Y también se generó algo raro cuando Ratzinger estaba en vida de esto que haya dos papas vivos o un ex papa y un papa, me refiero a cómo está, dos figuras, es muy poco común esto de la renuncia. Realmente No se estila. No se estila, no es lo común. Entonces, si fallece el Papa, se esperan 3 días, se cita el cónclave. La palabra cónclave quiere decir bajo llave, pues es un espacio confidencial. Se convocan a los cardenales. Los cardenales tienen que viajar de todo el mundo. Hay unos 20 días para llamar a ese cónclave. Se reúnen en la Capilla Sistina. Hay una película, yo no la vi, pero dicen que es muy buena, que se llama Cónclave, que justamente recrea esta idea de que si hubiese un cónclave, ¿qué pasaría? Pero bueno, se llama el cónclave y se vota. Tiene que salir por 2/3 la elección. Tiene que haber como cierto nivel de consenso. Y si no sale, se queman los votos y es ahí de que se llama el humo gris hasta que haya humo blanco, que quiere decir que hubo consenso, que se hubo mayoría para la elección del nuevo papa. ¿Y pueden pasar meses de pronto? Sí, la elección de Francisco no demoró tanto, no recuerdo, pero fue un par de semanas, pero puede demorar muchos meses, sí. ¿Y qué cambia, por ejemplo, que asuma un papa africano, a que asuma un papa filipino, a que viniera un papa, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Cuál es su afectación justamente en la agenda mundial? ¿Tiene que ver con si tiene un perfil de alguna forma de ser partícipe, como pasa con Francisco, de lo que sucede mundialmente? ¿Por qué tiene tanta importancia? Puede haber, sí, una elección del contexto. Claro, como los papas duran muchos años, tampoco uno no se elige el papa por lo que está pasando en ese momento, porque un papado puede durar 20 años, o sea, lo que viva el papa, o sea, no se puede saber cuánto va a durar. Pero sin duda que hay elementos del contexto de la geopolítica que influyen y de la agenda interna de la Iglesia, ¿no? O sea, no todo responde a la agenda internacional. Claro. O sea, algunos piensan que un cardenal húngaro muy cercano o de esa zona más de Europa del Este que tenga diálogo con Putin podría ser clave por el tema de la mediación entre Rusia y el Occidente. Eso es una posible mirada. Otra es no, el Papa tiene que ser africano porque es donde la Iglesia está creciendo, donde tiene la capacidad humana de evangelizar y crecer. Entonces, como para dar una señal de apoyo a la Iglesia en África, tiene que ser africano. Otros leen que no, en realidad la clave es más de dónde están los recursos económicos. Entonces, quizás ahí podría ser alemán, por ejemplo, o estadounidense porque la situación de la Iglesia Católica en Estados Unidos es muy crítica. Trump hizo muchos recortes que afectaron también a las iglesias protestantes y a la Iglesia Católica en Estados Unidos, porque toda la parte de recorte de ayuda social afectó también a las iglesias. El Papa también salió al cruce de eso. Podría ser esa una lectura, o que sea italiano, que al fin de cuentas es lo que ha predominado en la historia de la Iglesia Católica. En su mayoría han nacido papas italianos.
porque por Hay más... varios candidatos por ahí. Y hay varios, sí, del secretario de Estado, del Vaticano y otros, porque en Italia no deja de ser una iglesia basada en Roma, culturalmente latina, romana, entonces el peso de lo italiano es muy fuerte. Por eso incluso Bergoglio, que tenía esa cercanía con lo italiano por ser descendiente, por ser argentino, o sea, ese peso de lo italiano también está en vigencia ahí. Entonces hay muchos factores, diría que hay factores internos de las pujas, de las distintas teologías, de las distintas posturas. Eso es en verdad el peso principal, y a veces sí hay una clave de oportunidad. ¿Dónde está la mayor oportunidad de que la Iglesia, que el Papa en este caso, como actor internacional pueda actuar en determinados contextos internacionales? Nos estaba contando hoy una compañera, Anita, nos contaba sobre cómo está hoy el Vaticano, ¿verdad? Nos decía, no hay ni un lugar libre, está lleno de gente porque estamos en toda esta etapa del jubileo. ¿Nos contás un poquito de qué se trata esto, que es hasta 2026? ¿Qué es lo que se vive en el Vaticano, aquellos que lo visitan? Bien, el jubileo tiene que ver con una referencia bíblica de que se debe hacer justicia social, se debe hacer actos de misericordia cada 7 años. El séptimo año es como el lunes a domingo, el domingo es el descanso, cada 7 años es un día de descanso, de justicia a los 7 por 7, 49 a los 50 años. De vuelta es como esta idea de que los años, el tiempo requiere un tiempo de celebración, de volver a visitar también los orígenes y las creencias y los valores fundamentales del cristianismo. Digamos, no sé qué está pasando ahora en Italia, concretamente ahora en el Vaticano, pero sí esta idea de jubileo que Francisco ha trabajado mucho tiene que ver con que digamos, que la práctica del cristianismo se exprese en la justicia social, se exprese en la misericordia concreta. Y eso es el concepto de jubileo, que la Iglesia Católica ha tenido varios jubileos. En el año 2000 hubo un jubileo, por ejemplo, que estuvo enfocado en el tema de la justicia y la deuda externa, por ejemplo. No sé exactamente ahora si el último jubileo en qué está enfocado, el que está haciendo ahora, realmente no estoy al tanto, pero me imagino que tiene que ver con los temas prioritarios de la agenda de Francisco, que han sido migración, que han sido la inclusión de las mujeres, por ejemplo. Francisco acá ha nombrado muchas mujeres en su gobierno, y el tema de la justicia social. Me parece que esos son los perfiles, los destaques del papado de Francisco que hacen que haya un sector de la Iglesia que lo siga apoyando y que no quiere de alguna manera, o que incluso hay sectores que temen la renovación del nuevo Papa. Nicolás, la última ya para cerrar. ¿Hay personas cercanas al Papa Francisco acá en Uruguay? Por ejemplo, recuerdo el obispo de la diócesis de San José, Fabián Antunes, argentino, que bueno, me había comentado en su momento en una entrevista que intercambiaban mails, además, bueno, habían compartido durante muchísimos años con él, pero Sturla, por ejemplo, ¿cómo es la relación que tiene? ¿Tenés conocimiento? Sí, primero diría, el que fue más cercano, que creo que renunció a su cargo, es Gonzalo Emilius, que es un sacerdote uruguayo que fue secretario privado de Francisco. Entiendo que dejó de ejercer ese cargo, aunque no lo he visto si está acá en Uruguay. Capaz una oportunidad de saber si él viene. No sé si puede contar porque los secretarios privados tienen una cuestión de confidencialidad. Sturla, diría que cuando fue nombrado cardenal, en principio había como una gran alineación de la agenda social de Sturla con Francisco. Después, quizás en el último tiempo, incluso con este tema de las bendiciones de las parejas homosexuales, Sturla fue uno de los cardenales latinoamericanos que hizo como una... No diría una crítica, pero sí como un paréntesis a su acuerdo con el tema. Pero sin duda que en el medio uruguayo, Sturla es el cardenal y es la persona institucionalmente más ligada. Después hay otras personas, tendremos que ver quién será nombrado o no embajador en el Vaticano, pero hay personas en el contexto del nuevo gobierno también que son muy cercanas al Papa. Pienso en la familia Ferreira, por ejemplo, Juan Raúl Ferreira, que tuvieron incluso ayuda en tiempo de la dictadura de Bergoglio. Por eso yo mencionaba a Bergoglio, ha sido un personaje muy complejo en esos temas. El presidente Orsi también le tiene bastante admiración al Papa Francisco. Veremos cómo se vincula, pero bueno, creo que lo que sí le quedó a la filigresía católica uruguaya es ese deseo de que venga a visitar Francisco Uruguay, que por ese tema de salud principalmente no se ha logrado dar. Nicolás, gracias por estos minutos, la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Muy interesante charla, ¿no?